Bienvenidos todos. Hoy, como les dije, normalmente yo me conecto con el celular, pero hoy tuve que hacerlo con la computadora y hoy lo tuve que hacer con el celular. Hoy vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Voy a decir algo que no está en el texto, pero que se puede inferir en el texto de lo que hemos visto hasta ahora. Si ustedes le prestan atención, desde el capítulo 1 al capítulo 2, podemos ver una iglesia que nace de una forma explosiva y exponencial. Explosiva cuando vamos a Pentecostés y vemos como un puñado de hombres y mujeres, que el mismo Lucas dice que eran como 120, reunidos en el aposento alto, reciben el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Predica Pedro por primera vez y en una sola mañana se convierte en 3.000 personas, y hemos dicho ya que en la cultura judía se acostumbraba a contar solamente a los hombres adultos. Por lo tanto, vemos cómo la iglesia crece en forma explosiva y exponencial de un día para otro. Además de este crecimiento explosivo, que luego se incrementa en una nueva predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, allá en el templo, vemos que se vuelve a mencionar el número de 5.000, y muy probablemente ya para ese entonces la iglesia está cerca de las 10.000 personas. ¿Ok? Repito, un crecimiento explosivo, un crecimiento exponencial. Otro aspecto que podemos ver en el texto que hemos visto hasta ahora es que esta iglesia pasó por la persecución. Sin embargo, la persecución, en vez de detener el crecimiento, lo incrementó, pero también se incrementó uh, la, el, el prestigio, el buen testimonio en medio del pueblo de la iglesia. Eran perseguidos porque eran odiados por los oficiales romanos, por los oficiales judíos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, así como odiaron a Jesús. Pero también la gente tenía temor, la gente tenía respeto, la gente tenía reverencia, la gente tenía inclinación, simpatía por la iglesia, porque la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y por último, podemos decir que la iglesia era una iglesia en su mejor momento. Nunca la iglesia cristiana había estado en un mejor momento como lo que vimos hasta el capítulo 5. Una iglesia unida, una iglesia que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que lo ponían a los pies de los apóstoles y estaban pendientes de las necesidades de todo el mundo. Una iglesia donde se respiraba santidad, una iglesia donde realmente había una condición ideal, como debería de ser cualquier iglesia cristiana. No habían denominaciones, no habían grupos sectarios, no habían opiniones personales, era la doctrina de los apóstoles la que imperaba. Era menester mencionar todas estas cosas, porque en el capítulo 6 aparece un flagelo en la iglesia que desde entonces ha estado siempre presente en nuestras iglesias, y lo estará porque somos humanos. En el capítulo 6 dice, en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo que murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Observemos que el capítulo 5 nos termina hablando de esa sinergia, de esa dinámica eclesiástica que ya hemos explicado que se presentaba en la iglesia. Había mucha necesidad porque muchas personas habían venido fuera de Jerusalén y se habían quedado como resultado de su conversión a Cristo. No regresaron a sus países de donde habían venido, donde tenían sus trabajos, donde tenían sus casas, donde tenían sus economías.
habían escogido quedar en Jerusalén por su conversión y formar parte de la iglesia en Jerusalén, pero al mismo tiempo estaban necesitados. Y estas necesidades eran cubiertas por la iglesia. Por eso se vendían las propiedades, nadie decía ser suyo lo que tenía, los apóstoles repartían según la necesidad. Pero en esa dinámica de repartición empezó a surgir lo que siempre va a surgir entre los hombres, las preferencias, las subjetividades, las palancas, como llamamos en mi país, Venezuela, no sé cómo lo llaman en su país, es decir, las influencias. Fulanito es amigo mío, él conoce a Pedro, él nos puede dar un poquito más. Fulanito conoce a Juan y yo soy sobrino de Tomás y yo soy primo de Felipe. Entonces empiezan a haber esas disonancias, esas desigualdades entre el pueblo, y eso trajo este flagelo del que yo hablo, el flagelo de la murmuración, el comentario, y eso llegó a los oídos. ¿Y cuál era la murmuración? Que los gentiles o lo que llaman prosélitos, es decir, los uh, convertidos al Señor, que eran de origen judío, pero que venían de otras naciones, por eso dicen los griegos, porque eran mezclas de nacionalidades. Es como gente venezolana que nació en los Estados Unidos, pero siguen siendo culturalmente venezolanos. Entonces había una distinción. Los judíos, judíos, judíos que eran de Jerusalén, que se habían convertido, como Pedro, como Juan y todos los demás, eran nativos de allí, y los judíos que habían venido de otras partes a habitar en Jerusalén. Había esa distinción cultural de que a uno se le llamaba hebreos y a otros griegos. Los griegos decían, nuestras viudas están siendo atendidas de una manera distinta a las viudas de los hebreos. Hay disparidad. Versículo 2. Entonces, los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Podemos decir, por lo menos es lo que nos muestra el texto, que esta es la primera reunión de iglesia de la historia. Es decir, los discípulos como cabeza de la iglesia, gobierno de la iglesia, como líderes de la iglesia, eran los apóstoles, delegados directamente por el Señor Jesús, convocan a la iglesia. Fíjense que ellos no toman la decisión de nombrar a esos 7 hombres. Ellos involucran a la iglesia, porque precisamente hay ciertas decisiones en las que la iglesia debe participar. Hay cosas que son potestad del pastor principal de una iglesia. Hay cosas que las debe manejar el pastor con un grupo de, en este caso, de diáconos que ahora existen, o de ancianos, pero hay ciertos asuntos importantes, trascendentales dentro de las congregaciones que deberían de ser consultados con la iglesia. En algunas iglesias esa posibilidad no existe. Solamente el pastor y un pequeño grupo, y a veces solamente el pastor es quien toma todas las decisiones, lo cual pues puede parecer un poco despótico, ¿verdad? Un poco dictatorial. Y en algunas iglesias se van al otro extremo para mover un matero, para pintar una pared, para hacer cualquier cosa, el pastor tiene que pedirle permiso a la iglesia, y eso hace que la iglesia se convierta en algo infuncional. Entonces, como decimos, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Es decir, una iglesia debe ser consultada en aquellas cosas trascendentales. Lo importante de esto y lo que quiero destacar es que producto de la murmuración, producto de algo negativo, el Señor lo transformó en algo positivo, porque esta murmuración, producto de la desigualdad y de la injusticia humana, trajo como consecuencia que los apóstoles le plantearan a la iglesia la formación
de un cuerpo de hombres servidores para que se encargaran de estos asuntos domésticos dentro de la iglesia. Y es aquí donde surge por primera vez la formación de un cuerpo diaconal. Y las características de estos hombres servidores no era simplemente que fueran simpáticos y fueran honestos. Dice aquí el texto, que las características tenían que ser, primero, que fueran varones, segundo, que fueran de buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo porque se necesita dirección del Espíritu Santo, pero además de eso de sabiduría porque se iba a necesitar una actitud sabia para poder hacer una correcta distribución y atención de los diferentes problemas que se iban a presentar en la distribución de los recursos. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, no es justo que nosotros que tenemos que predicar, que tenemos que sanar, que tenemos que ministrar, que tenemos que encargarnos de todo lo que es esparcir el evangelio y de liderar la iglesia, estemos mirando quién recibió más y quién recibió menos. Nosotros nos tenemos que dedicar es a eso. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, comprobamos una vez más que esto fue una asamblea, esto fue una reunión de iglesia y agradó la propuesta. Y dice el versículo, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Repito, prosélito es un hombre judío, pero que había nacido griego y se convirtió al judaísmo. Es contado como un judío convertido, por eso se le llama prosélito. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Casi todos los capítulos que hemos leído hasta ahora terminan de la misma manera. Un incremento en el crecimiento de la iglesia. Cada medida, cada evento, la persecución, las amenazas y en este caso la murmuración, lo único que hicieron fue incrementar la efectividad de la iglesia, la pasión por la predicación del evangelio. Dios proveyó una solución sabia a través de los apóstoles para atender estas desigualdades y las consecuencias, las molestias que habían dentro de la comunidad a través de estos hombres llenos del Espíritu Santo. El Señor se encarga de cuidar la iglesia y la iglesia, a pesar de sus desperfectos, la iglesia, a pesar de ser administrada por hombres imperfectos, la iglesia, a pesar de estar compuesta por hombres imperfectos, el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo. Y si esa iglesia es una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, donde el Espíritu Santo está, el Señor, a pesar de las divisiones, a pesar de los problemas, siempre va a preservar la iglesia del Señor. Bien, son las 6:26 y nos quedan unos 4 minutos para reflexionar de parte de ustedes sobre este texto si algo tienen que decir. Yo quiero decir algo. Ahí el hermano Ron también levantó la mano. Bueno, que cada día más, ¿verdad? Tenemos que orar por los pastores, porque hace como 4 meses atrás más o menos me enteré que un pastor había renunciado a ser pastor. Y mientras unos se asombraban, yo en el fondo decía, es que es un trabajo fuerte. Porque yo vi un TikTok que a veces creemos que los pastores no sufren, que no tienen problemas, entonces que saben todas las respuestas. Entonces cada día más tenemos que orar por los que están en eminencia en el gobierno, como también
por los pastores y los que los apoyan. Amén. Muy bien, así es, Mariela. Ron iba a decir algo, dijo Mariela. Sí, yo creo que los hebreos claramente los griegos claramente hablan greco. También sirvieron la Septuagint por leer. Las, Los las Septuaginta. hebreos sirven el texto anciano en hebreo. Sí. Es una división cultural y religiosa, porque los hebreos no aceptan la Septuagint. Ujú. No aceptan la Septuaginta, sí. Sí, definitivamente también está este componente que tú acabas de hablar, Ron. Empezamos a ver cómo el aspecto cultural empieza a tener impacto sobre la iglesia. Al principio, cuando la iglesia arrancó, era solamente judíos naturales de Jerusalén, pero a medida que se fue esparciendo el evangelio, el alcance trajo nuevas personas a la iglesia con una perspectiva distinta. Por eso Lucas se ocupa de hacer esa distinción entre hebreos y griegos. Eran de la misma iglesia, según los capítulos anteriores, estaban en un mismo sentir, pero a pesar de eso, las diferencias culturales trajeron como consecuencia estas desigualdades y esta murmuración que debió haber sido resuelta de forma espiritual como fue resuelta. Gracias por ese comentario. Mariela Romero, y contigo terminamos. Pastor, antes de decir dos o tres palabras, María Salazar preguntó que qué es la Septuaginta, ¿Y preguntó que qué? que era la Septuaginta. La Septuaginta, perdón. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo, fue traducido al griego. Eso ocurrió mucho antes de que se completara el canon bíblico, que fue completado como 200 años después. Entonces, la Septuaginta era la escritura hebrea del Antiguo Testamento, incluso en esos libros de, de la Septuaginta están incluidos los libros deuterocanónicos o apócrifos. Por ejemplo, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, los libros los que en la iglesia cristiana, en el canon judío no están incluidos, que son 7 libros que la iglesia católica sí los incluyó. Y uno de los argumentos que la Iglesia Católica utiliza para usar esos 7 libros es que ellos dicen, bueno, pero es que estos 7 libros alguna vez estuvieron en el canon o en la Septuaginta, que era esa traducción al griego del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en algún momento, producto de la dinámica mundial y de que el griego era el idioma de la época, el inglés de la época, esa escritura hebrea fue traducida al griego y el producto de ese Antiguo Testamento en griego se llamó así, Septuaginta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y lo que dice Ron es que había un problema de conceptos porque los hebreos no aceptaban esa escritura de la Septuaginta en griego. Adelante, Mariela Romero. Yo lo que quería agregar es que estos 7 primeros versículos de capítulo 6 nos enseña que Dios puede usar incluso hasta los problemas para fortalecer a su iglesia. ¿No? Exacto, Ujú. exacto. Sí, por eso lo decía, por ejemplo, en la historia cristiana han sucedido divisiones y es muy triste cuando una iglesia se divide y cuando se divide en términos indeseables, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la iglesia evangélica La Cruz, en Maracaibo, que hace varios años, una iglesia gigantesca, una iglesia influyente, lamentablemente después de la muerte del pastor Inciarte, eh,
pasó por un momento oscuro donde hubo problemas y pleitos y dificultades terribles. Bueno, y fue un momento amargo, hasta vergonzoso. Muchos de esos problemas salieron incluso a la prensa regional. Pero pasado el tiempo, a pesar de ese momento terrible, lo que pasó fue que muchas otras iglesias surgieron en Maracaibo, en la ciudad de nosotros somos, por lo menos 4 o 5 congregaciones importantes surgieron en distintas partes y el evangelio siguió su camino, a pesar de. Y vamos a ver en el libro de Hechos, vamos a ver en el futuro, no dentro de mucho, las discusiones que ocurrieron internas entre entre Pablo y Bernabé, entre Pablo y Pedro y otros más, aunque pudieron haber traído dolor en el momento, sin embargo, y a pesar de ellas, el Señor no detuvo, ni ha detenido, ni detendrá la marcha de la iglesia. Bien, hermanos, son las Quería 6. comentarte un momentito algo, si me permite, Sí, sí. que me llama mucho la atención. Uno, que yo creo que la parte del servicio de la iglesia es parte del soporte del ministerio pastoral, que le da soporte, le ayuda. Pero lo que me llama la atención es que muchas veces la parte de servicio nuevamente es un área que es menos notoria, pero sin embargo, cuando estamos hablando aquí, habla de búscate personas llenas del Espíritu Santo. O sea, no está minimizando, no está menospreciando la labor, ¿ok? Y ni está menospreciando al servidor. ¿Ok? El servicio y el servidor son parte fundamental de la iglesia, parte fundamental incluso del ministerio pastoral. Gracias por esa participación, porque me dejas decir esto. En la iglesia nadie se pelea por barrer la iglesia ni por acomodar las sillas. Nadie se pelea por ser seguridad en el estacionamiento. Todo el mundo se pelea por ser cantor, por ser músico, por ser danzarina o por todo aquello que sea público. Pero por el servicio difícilmente vamos a conseguir pleitos o dificultades o celos. Y esto que dijo Edgamar es interesante. El servicio, el atender las necesidades de otros, no solamente repartir la comida justamente, es atender al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que está pasando necesidad. Ese trabajo de servicio es tan importante que los requisitos es que tiene que ser alguien de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Feliz día. Y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana martes. Chao, chao.